escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo encontrarnos otra vez en este miércoles que ya está muy cerquita de fin de año. Ya se está yendo el 2014. Estamos en vísperas del 2015 con todos los preparativos navideños, con las fiestas de fin de año, con entregas de trabajos, con cierres de ciclo, con finalizando actividades, todos corriendo, comiendo. La verdad que son días lindos, festivos, pero también son días de mucho desgaste. Llegamos a fin de año todos y todas con muchas actividades, corriendo con la cantidad de cosas que hacemos, cansados y cansadas de todo el año, del trabajo, ya pensando en las vacaciones. Y bueno, estos días tenemos que estirar un poco más los horarios porque se juntan las despedidas, los saludos, los días que no se van a trabajar, que está buenísimo, pero que seguramente tenemos que hacer esas actividades en otros momentos. Entonces nuestra semana queda plagada de horarios. Pero en fin, es lindo también, es una tradición que en Argentina se conserva mucho y es lindo ver las casas decoradas, los arbolitos, las luces en las calles. ¿No es cierto, Rubén? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Además de todo lo que acaba de decir Nur, tendría que agregar que hasta tenemos que andar discriminando a dónde ir y a dónde no ir de tantas actividades. Nos volvemos literalmente locos en estos últimos días. Y entre las fiestas navideñas con la familia y también las de fin de año, o irnos con los amigos de siempre durante estos días intermedios, la verdad que comenzaremos en enero junto a un médico para ver qué nos da para de medicación, Rubén, de tantas comidas y de tantas... vamos a estar todos bien, no se dicen esas cosas. Todo bien, todo arriba, siempre hay que hablar en positivo. Seguro. Hay que sumarle, obvio, el tema de qué se come, eso es ponernos de acuerdo en qué se come y con quién la pasamos. Ese es otro tema también que agrega un poco de nerviosismo y de ajetreo, ¿no? El pensar, estuve el año pasado, a ver si lo roto, si estoy con qué amigos vienen, quién contesta, quién no, quién quiere preparar. Siempre está la persona que no prepara o que no pone, la persona que prepara Tal mucho cual. Y se queja y está cansada, y si va a llover, y si va a hacer calor, y si alcanzan los ventiladores. Yo creo que esas cosas se dan en la mayoría de las reuniones, ¿no? Lados. ¿Qué llevamos? Sí. O llevamos poco, o llevamos mucho. Después por ahí no tenemos hambre, pero lo comemos porque está ahí. Y es la 1 de la mañana y seguís metiendo la mano y por ahí estás comiendo desde las 10, desde las 11. Y bueno, y brindis va, brindis viene. Así se nos pasó el 2014. Y viene el 2015, que parece que va a ser un mejor año. A veces los años pares o los años que son bisiestos no vienen tan bien. Esperemos que el 2015 nos traiga mucha alegría, mucha felicidad, trabajo, salud para todos y todas, especialmente quienes conducimos y quienes son la audiencia de Mundo a la Par, ¿no es cierto? Tal Y cual. las familiares de Mundo a la Par, obviamente. Bueno, entonces... Rubén. Es cierto, estamos en Mundo a la Par, como todos los miércoles de 19 a 20 horas. Opinen, pregunten, propongan temas. Nosotros estamos para ustedes. Nos van a encontrar en la dirección de mail mundoalapar@gmail.com, en Twitter @mundoalapar y en Facebook en la página Mundo a la Par. Qué bueno, qué lindo, que se comuniquen, que nos cuenten cosas, sus deseos, también nos pueden saludar por la fiesta, contarnos cómo la pasan ustedes, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no les gusta. Dennos sus mensajes, sus devoluciones sobre el programa, qué le pareció los temas que tratamos, si quieren que tratemos otro, o cómo se sintieron más conmovidos o conmovidas con algún tema o no. Vamos a empezar
hablando de una campaña, siempre tenemos una mezcla, ¿no?, de noticias positivas y negativas, porque bueno, así es la vida también, y en esto de las cuestiones de género las venimos remando a veces en el dulce de leche y con los derechos humanos también, pese a que hay avances, y como decimos siempre, el cambio tiene que ser cultural principalmente, más allá de que cambiemos las leyes. La normativa lo que hace es dar un marco, pero el que tiene que cambiar es la sociedad, tiene que cambiar su comportamiento para que verdaderamente se vean estas modificaciones que se tienen que dar en cuanto a la temática de género, que es una de las que más tratamos habitualmente. Acá voy a hablar de una empresa de ropa, la empresa Onasaes, la vamos a nombrar porque vale la pena y porque es la noticia, digamos, que va a ser una campaña justamente contra la violencia de género. Y esta línea de remeras que acaba de lanzar va a tener mensajes que van a dedicarse al sexismo, al abuso, para poner fin a la violencia que se ejerce contra las mujeres. La modelo que eligió Onasaes es Rocío Girat. No sé si recuerdan que nosotros hablamos sobre ella. Es la joven que sufrió el abuso y la violencia por parte de su padre, que en un primer momento no lo habían condenado por pertenecer a las Fuerzas Armadas, y que ella hizo un gran movimiento, ella junto con su madre en Mar del Plata, y lograron que se lo condenara y que se revirtiera esto de que no tuviera, digamos, prisión. La empresa dice que la violencia nunca está de moda, por eso va a ser el leitmotiv de la campaña. Quieren concientizar a favor de los derechos de la mujer, y entonces la ropa va a tener diferentes consignas. Las remeras, por ejemplo, las primeras que salieron, las consignas estaban en inglés. Por ejemplo, I decide, por yo decido, speak, hold not die, habla, no calles, y Free Women, que es mujeres libres. Pero ya la empresa está hablando de sacar sus consignas también en castellano. Bueno, obviamente esto se viralizó en las redes sociales, y Rocío Girat dijo que ella le gustaba este rol que fue la chica que sufrió el abuso, porque es una manera de ayudar, no desde el lado de la queja, sino desde el lado del activismo. De la positiva. Claro, eso es lo que hablamos siempre, pensar en positivo para modificar las cosas con otra energía. Y hablando también en positivo, otro mensaje que les queremos dejar es sobre la librería de las mujeres. Es la librería que se encuentra en el pasaje Rivarola 133 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allá tienen excelente material en cuanto justamente a la temática de género. Allá hay un taller permanente de la mujer. Está próxima a cumplir sus 20 años la librería, y aparte de libros que se encargan de la temática de género y de literatura escrita por mujeres, tiene muchos libros que no son solo del país, sino de América Latina, de España, de México y de otros países de habla hispana. En estos momentos la librería de las mujeres está pasando una gran dificultad económica, porque bueno, se mantiene sin subsidios y sin ayuda. Entonces, bueno, la librería nos ha mandado a las personas que somos socias o que recibimos la información habitualmente, sus gacetillas, que difundamos como una manera de ayudar, que cuando piensen en los regalos de fin de año, ya falta poco y seguro la mayoría estamos pensando en los regalos del arbolito o en el de los zapatitos, se pueden acercar hasta la librería, tienen muy buen material, como les dije antes, y es una manera de apoyar para que siga en vigencia. Realmente allí a veces se encuentra material que no se encuentra en otros lugares, con especificidad en el tema de género y de feminismo y de mujeres. Está abierta de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 18. Y como les dije, se encuentra en el pasaje Rivarola 133 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que cuando piensen en hacer sus regalitos, vayan a la librería de la mujer. Claro, y como no hay dos sin tres, vamos a dar una tercera buena noticia que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Lo que hasta ahora parecía una utopía, algo que no iba a poder reglamentarse jamás, avanzó la implementación del abogado del niño. La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó reglamentar esa figura de protección de los derechos de la niñez. A su vez, creó un registro provincial en el Colegio de Abogados Bonaerense. Esta agenda de ampliación de derechos de la niñez tuvo su espacio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con la sanción del proyecto de declaración en el que se solicita la pronta reglamentación de la ley que crea la figura del abogado del niño.
La provincia de Buenos Aires sancionó dicha ley en noviembre de 2013 y con ello adecuó su legislación a la normativa nacional que establece la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como la establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y algunos artículos del Pacto de San José de Costa Rica. Pero todavía no había entrado en vigencia debido a que no estaba implementado, no estaba reglamentado. El abogado del niño representará los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte. A su vez, la normativa citada crea un registro provincial de abogados del niño en el Colegio de Abogados Bonaerense. Bueno, muy bien. Como cuando yo estuve en Estados Unidos, recuerdan que les conté que, bueno, en estas 2 semanas que tuve de intercambio con mujeres de distintos países del mundo, donde tratábamos temáticas referidas a niños, niñas y adolescentes y violaciones de sus derechos. Cuando fuimos a hospitales donde se trataba, por ejemplo, a niños abusados, una de las consignas para ellos era que la palabra del niño, de la niña, es, digamos, no se cuestiona. Y siempre se busca su bienestar, protegerlo, protegerla. Por ejemplo, si cuando llega el momento de hacerle los análisis en el caso de un abuso y no quieren someterse a las revisaciones médicas porque muchas veces es una agresión más, los escuchan y toman sus pedidos y están dentro de los parámetros, los análisis dentro de los parámetros normales, y si no tienen sangrados, por ejemplo, esperan hasta el momento en que a lo mejor estén mejor luego de algunas consultas psicológicas, tratando siempre de escuchar su voz, de escuchar, de atender sus pedidos y de no volver a violentarlos. Este movimiento, digamos, que viene ahora en esto de escuchar las voces de los sin voces por tanto tiempo, en ese grupo también estarían niños, niñas, adolescentes, porque a lo largo de la historia siempre se tomó que de las personas menores, como se hacían cargo otras personas, muchas veces se vulneraban sus derechos porque se decidía por ellos, entonces no se escuchaba su voz y a veces iba justamente en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, a los médicos pediatras que están en estos lugares donde atienden a niños y niñas abusados, lo que hacen es hacer un curso especial en estas temáticas, porque consideran que un médico que no está especializado en temáticas de violación de derechos a niños, niñas y adolescentes no puede atenderlos por más que sea un pediatra, porque no tiene la amplitud y la dimensión de lo que es el daño. Entonces a veces se juega con esto de que se puede revictimizar a la persona aún queriendo ayudarla. Esto de los abogados para niños, niñas y adolescentes también sería algo muy similar, escuchar su voz pero desde su lugar, siendo par de esas personas, porque una vez que la persona está capacitada en las temáticas tiene una mejor empatía como para poder entender y escuchar a estas personas. Es otro nivel de entendimiento también. Sí, claro, esa es la idea. Pero justamente yo hablaba de médicos pediatras, o sea, el médico pediatra se supone que estudió para estar con chicos, entonces quizás se podría dar por sentado que un médico pediatra está preparado para eso, pero no, un médico pediatra estará preparado para atender niños, niñas y adolescentes en situaciones de enfermedades, pero cuando hay casos de violaciones de derechos, como son los abusos, tiene que tener una especialización mayor. Bueno, entonces yo no había terminado cuando estaba hablando de los regalos, antes que Rubén dijera eso, en esto de que decíamos de comprar los regalos, tienen los de la Librería de las Mujeres y también los de Ona Sáez, las remeras, ¿no? Quería cerrar el tema que estaba hablando, que justo después habló Rubén y me había quedado inconcluso. Bueno, y hablando de noticias positivas, también tenemos en la semana pasada, después de nuestro programa, el 11, ese día hubo una reparación histórica verdaderamente, porque es la primera vez que el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires piden disculpas públicas a una persona a la que se le había negado su derecho al aborto legal, ¿sí? Al aborto que la ley contempla, al aborto que está permitido en nuestro país, y que siempre volvemos al mismo tema de que aún en los casos en que está permitido se judicializa el tema y la persona o sus padres tienen que pasar de juzgado en juzgado mientras
se dilata en tiempo y se hace mucho más difícil después la cuestión del aborto, además del daño psicológico que se hace a la persona que está atravesando una situación muy complicada, porque en general llegan a esas situaciones después de abusos y violaciones. Entonces, el jueves pasado, por habérsele negado a esta persona en el 2006 su derecho al aborto legal, en el anexo de la Cámara de Diputados de La Plata se llevó a cabo este pedido de disculpas en el marco de una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en 2011 ¿sí? dictaminó que esa obstrucción que hubo en ese momento a un aborto permitido por nuestro Código Penal y también por leyes internacionales y pactos de los que Argentina es garante, eso constituyó una violación de los derechos humanos de esta jovencita, ¿sí? Que en ese momento tenía 19 años, pero presentaba una edad mental de 10 porque es una persona discapacitada. Entonces, como ella había sido abusada sexualmente por un tío, se le ordenó que por no haber atendido a ese caso de aborto que está contemplado por la ley, por un lado porque es una persona con discapacidad y por otro lado porque había sido abusada y violada por un familiar, entonces el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordena que se proporcionen medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada y tomar medidas para que se eviten que se cometan nuevas violaciones similares, ¿no? Violaciones a la ley, obviamente. También que no se produzcan las violaciones, pero en el marco de la ley que no se produzca nuevamente este caso de omitir los derechos de las personas. La demanda fue promovida en el 2007 por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, con quienes estaremos hablando también en breve, que es una asociación de mujeres católicas justamente que está a favor del derecho del aborto, y también referentes de otras entidades, entre ellas, por ejemplo, Estela Díaz, que es secretaria de Género de la CTA. Todos estos agrupaciones acompañaron el reclamo de la mamá de esta jovencita y con la idea de, por un lado, reconocer los derechos de esta jovencita y también los derechos reproductivos, contemplarlos como derechos humanos, como hemos dicho tantas veces. Y sí, Naciones Unidas justamente está hablando de la reparación por haber violado ese derecho que se tenía. Estamos hablando entonces de derechos humanos porque este comité es justamente el Comité de Derechos Humanos. Obviamente la idea en su momento había sido obligarla a aceptar un embarazo que era forzado para esta muchachita, que no quería, una relación sexual que no había consentido. Entonces su mamá en su momento, una mujer muy pobre, reclamó en el Hospital San Martín de La Plata, pero ¿qué pasó? Una jueza de menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. El pedido recorrió varias instancias judiciales y hasta llegó a la Corte Suprema bonaerense, que avaló el aborto, el pedido de aborto, con su fallo y a su vez aclaró que no es necesario judicializar porque está contemplado por la ley, o sea, no tiene por qué llegar a los estrados judiciales algo que por ley lo tenemos como derecho. Sin embargo, llegó hasta la Corte, que si bien lo avaló, tampoco, digamos, se llegó a la resolución del aborto no punible y finalmente la niña tuvo que caer en un, digamos, consultorio privado con todo lo que ello conlleva, cuando ya tenía 20 semanas de gestación y bueno, cuando ya, digamos, el daño moral sobre la niña también estaba hecho, a una niña que ya venía, ¿no?, de otro daño físico y moral también, que es que su propio tío la viole. Bueno, entonces se dictaminaron que varias medidas de reparación para la joven, además de este acto de pedido de disculpas públicas, se le debe dar cobertura médica, la incorporación a un programa de inserción laboral, una vivienda y el pago de una indemnización. Recordemos que en Argentina está el fallo FAL
que es del 2012 de la Corte Suprema, que vuelve a poner en foco las situaciones en que el aborto está permitido en nuestro país, en la que se llama aborto no punible, porque si bien en nuestro país el aborto no está legalizado, el hecho de decidir sobre el propio cuerpo, lo que sí es legal es en casos en que la persona como esta haya sido violada o donde corra mucho riesgo la vida de la madre. Pero como faltan mecanismos de cumplimiento efectivo, suele haber intervenciones y obstáculos que no debería haber. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, que es un tratado con rango constitucional en nuestro país. El organismo dictaminó que la judicialización del pedido del aborto no punible constituyó una injerencia arbitraria del Estado y que debe ser considerada una violación del derecho a la intimidad de la joven. Y entendió que la obligación impuesta de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por artículos de nuestro Código Penal, específicamente el 86, inciso 2, que considera no punible la interrupción de la gestación si es producto de una violación, al negársele este derecho se le causa al adolescente un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del pacto, tanto más grave cuanto que se trataba de una joven con discapacidad mental. El artículo 7 dice que nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en ese sentido, el Comité de Derechos Humanos recordó que el derecho protegido en ese artículo no solo hace referencia al dolor físico, sino también al sufrimiento moral. Y hablando justamente de eso y de Argentina, la semana pasada también pasó que allanaron en Ciudadela un lugar donde se hacían abortos clandestinos, como lo considera nuestro país. Obviamente, cuando no está regulado, lo que sucede es que no dejan de existir abortos, lo que hay son abortos en peores situaciones de salubridad, en situaciones de clandestinidad, donde mucho más corre riesgo la vida de la mamá y si esa mamá tiene hijos, el riesgo de que esos chicos puedan quedar sin mamá también. Más el daño, digamos, moral que es sobre esas personas, hacer algo que está contra la ley, hacerlo en la clandestinidad. Bueno, se allanó esta clínica clandestina en Ciudadela, como dije anteriormente, y lo que sucedió es que detuvieron a alrededor de 10 personas. Entonces lo que pidieron las organizaciones que trabajan la temática del aborto es que no se las detuviera a estas mujeres que estaban en situación justamente de hacerse un aborto, porque ellas no formaban parte de ninguna situación, digamos, de ninguna asociación ilícita, no corrían riesgo del país, porque por los cargos que se las habían detenido podían llegar a tener de 5 a 20 años de prisión. Entonces, no solo pidieron que no se las detuviera, sino también que lo que se pidió es que allí donde donde las llevaron para tratarlas, que es en el Hospital Municipal Ramón Carrillo, tuvieran todos los recaudos para tratarlas de una manera adecuada, digamos, porque lo que sucede muchas veces es cuando llegan las mujeres a los hospitales con abortos que han sido mal realizados, muchas veces en forma casera o muchas veces por estas personas que a lo mejor practican el curanderismo, digamos, que no tienen los conocimientos médicos, cuando llegan a los hospitales son muy maltratadas, o sea, no les dan anestesia muchas veces, es como las vuelven a revictimizar pero muy duramente, les dicen cosas terribles, que hacen que la persona que está pasando por una situación muy terrible y muy compleja, porque nadie llega a una situación de aborto feliz, nadie elige esa situación, digamos, es una decisión luego de un hecho traumático seguramente, o aún cuando el hecho no fue traumático por una relación sexual consentida, no está dentro del programa de vida de la persona y todo pasa dentro del cuerpo de esa mujer. Se la revictimizan. Entonces, bueno, eso digamos ligado con el tema que hablaba anteriormente de una buena y una mala, ¿no? Esto de la reparación y la mirada de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las mujeres al momento de decidir de su cuerpo, o sea que el jueves fue el tema de la clínica en Ciudadela y el viernes se hacía este pedido de disculpas, ¿no? Como una disonancia en estos mensajes y en este actuar del Estado con respecto al tema.
Bueno, para salir un poquito de estos temas, vamos a escuchar un poquito de música. Esta vez traje un tema relacionado, ustedes saben que yo hago danzas árabes y estoy pronta a hacer mi show, así que como estoy muy con esta música, muy ahí en la piel, porque tengo que ensayar mucho. Enhebrando lentejuelas. Porque estoy haciendo los trajes también y no llego. Entre todas las actividades de diciembre está enhebrar lentejuelas y bordar trajes de danza árabe. Nosotras en nuestro grupo bailamos muchas fusiones. Yo ya le traje la fusión que bailamos con tango, la de Libertango, y ahora les traje una fusión con rock. O sea que espero que la disfruten.
Piromali, composición de imágenes, fotos y videos, cámaras aéreas y las últimas tecnologías disponibles, eventos sociales y corporativos. Consultas a info@estudiopiromali.com.ar o al teléfono 011 6411 1209. Muy bien, el estudio Piromali lo estamos llamando también para que nos cuente lo de las cámaras aéreas, pero se nos está escapando el estudio Piromali. Debe estar volando con algún dron. Tenemos que saber, vamos a terminar el año con la duda de lo de las cámaras aéreas, nosotros que queríamos poner algo de eso algún día acá en el programa. Bueno, espero que les haya gustado el tema musical, vieron que es hermoso, estas fusiones de árabe con otros estilos, como la del tango o esta con el rock, y no le digo lo lindo que es bailarlo, y mirarlo bailar también, obviamente. Bueno, volviendo a nuestras temáticas, vamos a hablar sobre la apertura de otra oficina de la mujer, esta vez en Flores, por el grupo Las Ramonas, no sé si las tengo en línea. ¿Hola? Hola. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Nur Jiménez Ablán y Rubén Villalta de Mundo a la Par. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, yo hablé en estos días con tus compañeras, con Catalina y con Silvana, porque me llegó la información de esta oficina para la mujer y quería, si me podías contar, de qué se trata específicamente una oficina para la mujer, qué es lo que hace y cuál fue el objetivo de abrir esta oficina en Flores. Sí, bueno, yo les cuento un poco cómo viene la historia de esto de tener la oficina justamente acá en el barrio de Flores. Dale, si querés presentate primero. Mi nombre es Silvana. Ah, sos Silvana. Sí, soy Silvana. Entonces hablé con vos estos Sí, días. ¿Qué tal, sí, Silvana? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Bueno, mira, nosotros en realidad somos un grupo acá en la comuna que veníamos de distintos espacios, militando género, cada una desde su perspectiva, área. Yo soy de la Asamblea de Flores y varias compañeras vienen de distintas organizaciones. Y bueno, nos juntamos en un momento que decidimos armar un grupo, por eso nos formamos como Las Ramonas, y decidimos de que necesitábamos un espacio como para poder compartir con las vecinas de acá de la comuna todas nuestras actividades y hacer el acompañamiento en casos o situaciones que pasan mujeres en todo vulnerable como es el tema violencia. Y a raíz de eso fuimos viendo que aparecieron un montón de situaciones que no solamente son de violencia, sino para hacer trámites, que tienen que ver con el tema salud, con el tema de, bueno, de conocer derechos, y decidimos, bueno, justamente nosotras capacitarnos para poder acompañar a todas esas personas que se nos acercaban y nos hacían preguntas, y por eso se formó la oficina. ¿Y la oficina, digamos, es autárquica o depende de alguien? Solamente de nosotras. Nosotras sí militamos en una corriente que es la corriente 2021 y decidimos que, bueno, que este era nuestro lugar, nuestro espacio. Teníamos el local que justamente es de nuestra corriente y veíamos que justamente está en un lugar muy cerca de Plaza Flores. Uh-huh. Y bueno, en un lugar muy céntrico de la comuna, ¿no? Entonces quedaba un paso para acceder a todo aquel que se podía acercar. ¿Y cuántas son las Ramonas? Las Ramonas que están acá en la oficina somos 8. Uh-huh. ¿Y por qué se llaman las Ramonas? Y nosotros le hacemos el nombre, el honor a la comandante Ramona, a la comandante de Zapatista, donde luchó dentro de su movimiento los derechos de la mujer, que siempre fueron muy como puesto en un lugar donde realmente no se valoraban. Ella fue la primera mujer dentro de ese movimiento en México, con la necesidad de justamente nombrar los derechos, y que fue muy revolucionada en esta situación de decir la lucha de la mujer, ¿no? Y justamente el tema de los pueblos originarios, que siempre la mujer quedaba en una situación muy vulnerable, muy dejada de lado, no tomaban decisiones, y bueno, esto hizo que empoderaran la decisión de valorar los derechos. ¿Y ustedes siempre trabajan en Flores? Sí, por lo general nosotros hacemos talleres también, otras actividades con otros referentes en distintos territorios. O sea que nosotros estamos dispuestas a participar cada vez que nos convocan para alguna actividad.
Tenemos muchas organizaciones compañeras que siempre nos invitan a sus espacios y hacemos distintos tipos de talleres. A ver, Por detallanos ejemplo, un poquito. hacemos talleres con adolescentes, que es el tema de educación sexual y reproductiva, el tema de empoderación de derechos, historias de mujeres argentinas y de Latinoamérica. Hacemos también asesoría y llevamos la información de los recursos que hay en la ciudad y también del tema salud. Y ahí en el local donde ustedes están, ¿mayormente van las mujeres de Flores o van de otros lugares No, también? se acercan de distintos lugares, por lo general siempre no el boca en boca, que comentan de que hay un lugar, un espacio donde dan información, donde se asienta esta de la asesoría. Nosotros los que tratamos de que esto no sea solamente un lugar de información, sino que sea un acompañamiento más para que justamente en estas situaciones se pueda hacer un seguimiento y que puedan reconocer lo que realmente pasa en cada situación, ¿no? Que cada uno vive una situación muy desde adentro, del proceso de uno y lleva mucho tiempo valorar y ver lo que realmente va cambiando la persona, ¿no? O lo que decide. ¿Cuántas mujeres suelen acercarse por día? Y distintos tipos de movimiento, depende de qué sea en especial. A veces pasa esto de que no dan cierta información de los territorios y, por ejemplo, cuando tienen que ser para hacer trámites por ahí administrativos o esas cosas, por ahí se suma una cantidad que es muy diferente, pero sí, van variando. No tenemos un número fijo, como pueden venir 5 personas, como pueden ser 30. Claro, pero suponete, vos ves que quizás está relacionada también el hecho de que se acerquen o no con mayores campañas publicitarias o no sobre una temática, por ejemplo, violencia o algún caso de violencia más sonado que motive las consultas. Seguro. Sí, nos pasa mucho de que por ahí motiva mucho una fecha o un spot publicitario. Entonces, nosotros justamente hace poco estuvimos trabajando un taller que tiene que ver con el tema de violencia obstétrica, lo cual una compañera que es María José Bernasconi nos asesoró mucho y nos dio mucha información. Estuvimos armando todo un taller y todo lo que tiene que ver con una folletería para poder entregar a un montón de mujeres que no se sabe realmente lo que significa violencia obstétrica y brindar información para poder asesorarse antes de llegar al trabajo de parto, como para poder trabajarlo justamente con la persona obstetra que la atienda o que sea la posibilidad de mantener un parto respetado, que a veces cuesta mucho las instituciones conseguir esto. Y la verdad que nos encontramos con una situación de que mucha gente no está informada de esta situación. O sea, ustedes notaron que había un vacío y por supuesto trabajan para llenar ese vacío. Tal cual. Qué bueno. ¿Y cómo es la mujer promedio que se acerca a...? De todas las edades, mucha adolescente, muchas mujeres de 30, mucha gente de la tercera edad también, por el tema de que a veces cuesta más el tema de la asesoría con lo que tiene que ver con el tema de trámites, con el tema de ANSES, porque nosotros también ayudamos con el tema de explicarle los programas que hay, los distintos dispositivos. Entonces es información que es muy valiosa para que justamente la persona al momento de hacer un trámite no esté dando vueltas, yendo 20 veces a que le expliquen y le digan lo que le faltó. Por lo menos se acerca al lugar, sabe todo lo que tiene que tener a la hora de hacer un trámite, en lo posible si se puede brindar algún turno previo, como para que no tenga que pasar mucho tiempo para poder hacer un trámite que sea solamente administrativo. Muy abarcativo, la verdad, es esta oficina. Sí, porque tenemos compañeras que son de distintas áreas, como tenemos una compañera que se encarga toda la parte social, compañeras que se encarga de la parte legislativa, compañeras que se encargan de la parte jurídica, compañeras que se encargan de la parte de salud. Entonces nosotros podemos hacer esa ampliación de un montón de casos que justamente eran muy vistos justamente en esta comuna y en realidad en todos los territorios, ¿no? Pero bueno, vimos la oportunidad de empezar desde acá como para más adelante poder
acompañar a compañeras que se quieran sumar y armar su propio dispositivo en su territorio, ¿no? Claro, justamente la Plaza Flores, que es un lugar donde se ve muchas veces mujeres en situaciones de vulneración, ¿no? Igual. Y que está a la vista de todos y todas, y la gente pasa, sigue de largo como si eso fuera una parte del paisaje, ¿no? Seguro. Naturalizándolo totalmente. Seguro. Vi que cuando hicieron la presentación fue muchísima gente del arco político. Contanos un poquito. Sí, en nuestra oficina ese día se acercaron muchas organizaciones compañeras, lo cual hay miembros que son justamente la diputada Claudia Neira, que es la diputada compañera, y es nuestra madrina, como le decimos, porque es justamente la que hoy en día en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene la Comisión de Mujer, Infancia, Niñez y Adolescencia. Entonces todo lo que tenga que abarcar a nivel institucional siempre lo consultamos con ella para poder ver qué dispositivos funcionan o no en la Ciudad de Buenos Aires, que ese fue el trabajo previo que nosotros hicimos a la inauguración. O sea, ver qué es lo que realmente a nivel institucional funciona o no, y lo cual nos encontramos que muchas de las cosas que se dicen de que funcionan están vacías. Entonces nosotros tenemos esa presentación de informes para ver qué es lo que pasa, por qué hay tanto vaciamiento en el área de salud, que nos pasa a nosotros, el Hospital Álvarez nos recibieron la gente que está a cargo del área de obstetricia, pero no nos pasó lo mismo con el área de ginecología, y justamente están los CESAC, que acá en la comuna hay varios, y lo cual hay 2 que están en una situación muy vulnerable que no sabemos cómo Contanos van a qué trabajar serían. con ellos. Justamente los CESAC son unos centros de salud primaria que cuentan con médicos clínicos, área ginecológica, adolescencia y cardiología. Y ustedes vieron que no contemplaban los protocolos. Tal cual, aparte de ginecología y juventud, los dispositivos que tienen que ser de salud sexual y reproductiva no estaban funcionando justamente en estos CESAC. O sea, Por ejemplo, otorgar preservativos. Preservativo, la disposición del equipo médico no era la normal, o sea, de los días que tenía que atender, solamente atendían muy pocos, y también era el tema de los horarios, que no cumplían los horarios que estaban pautados. Y decime una cosa, Silvana, ¿se puede acercar gente que vive en el conurbano, por ejemplo? Sí, porque está cercana mucha gente. Flores está relativamente cerca de General Paz, y hay mucha gente en el conurbano que a lo mejor está escuchando y que piensa que tiene algún problema y escucha que hay algún lugar donde pueden ayudarlo a resolverlo, porque verdaderamente son muchas las personas que están en estas situaciones, no solo en cuanto a los trámites, sino en cuanto a su salud, en cuanto a sus derechos legales, violentados muchas veces, y es bueno siempre encontrarse con gente que con una sonrisa y que con buena voluntad nos pueda ayudar. Con contención. Sí, obviamente que sí. Nosotros estamos dispuestos a que persona que se acerque, vamos a tratar de darle toda la ayuda y la información necesaria. Reconocemos que los dispositivos en provincia de Buenos Aires no son lo mismo. Claro, por eso te pero preguntaba. contamos con compañeras que están en territorio justamente provincial, y obviamente haremos el nexo necesario como para que puedan recibir la información y la atención que necesiten. ¿Seguro? Buenísimo. Sí, seguro. Además, nosotros tenemos compañeras que están en los barrios de Olimpo y Bunge, y nosotros venimos haciendo mucha actividad, muchos talleres, los cuales fueron muy útiles, y obviamente que nosotros tenemos la intención de ayudar a aquella compañera que quiera, el día de mañana justamente también, hacer esto de poder brindarle un acompañamiento a otra. Qué bueno, la verdad que las felicito, Sandra. Está bueno que, aunque a veces, digamos, duele que el Estado no ocupe, ¿no?, esos espacios, siempre esto de la sociedad civil verdaderamente maravilla, ¿no? Esta cosa de trabajar por los derechos de todas y para empoderarnos, ¿no? Tal Que cual. esa es la idea. Y hay mujeres que tienen menos posibilidades de empoderarse, muchas de ellas porque no conocen sus derechos, entonces Seguro. lo que no se conoce es difícil de exigir. Seguro, sí. Bueno, nosotros estamos te paso con Sí, la eso es lo que dirección. te iba a pedir antes de Nosotros cerrar la estamos nota. en la avenida Juan Bautista Alberdi, Sí, 2614. sí. Nosotros estamos los días martes de 15 a 19 horas.
y el teléfono es 4611-1937. Muy bien, entonces 4611-1937 en Alberdi 2614 en Flores. Sí. Y los días martes, me dijiste por la tarde. Sí, de 15 a 19. Muy bien. Les voy a dejar un mail que por ahí alguno que esté más lejito y no se pueda acercar, Sí. nos pueden hacer también una si Consulta. necesitan saber una consulta, alguna información. Nosotros siempre estamos con el mail, que es lo que nos ayuda justamente a conectarnos con la gente que está un poquito más lejos del espacio. Se llama espacio Las Ramonas, Sí, todo junto en minúscula, @gmail.com. sí. Que se escribe la G de gato y la palabra mail.com. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Silvana y felicitaciones a todas las Ramonas. Bueno, gracias, Nor. Bueno. Nos mantenemos en contacto. Bueno, Así que felicidades para todas las Ramonas. un abrazo. Gracias. Compañera. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y luego de esta nota y también una mirada positiva, ¿no? Qué bueno ver esto de la gente trabajando por nosotras, por los derechos humanos de todas y de todos. Bueno, vamos al próximo tema musical, si te parece, ¿sí? Ujú. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo.
Estamos en Radio Libre FM 99.3 y este es el espacio de Mundo a la Par, como todos los miércoles de 19 a 20 horas. Opinen, pregunten, propongan temas. Estamos para ustedes. Nos pueden encontrar en la dirección de mail mundoalapar@gmail.com, en Twitter @mundoalapar y en Facebook en la página Mundo a la Par. Muy bien, y a las mujeres, si tienen miedo, haciendo alusión a esta canción que escuchamos por Amaral, no se callen y ese miedo lo pueden a lo mejor alivianar contando a alguien, justamente yendo a estos lugares, como escuchamos recién de las compañeras de las Ramonas. Hay mucha gente preparada, dispuesta, con voluntad. Si tenemos las líneas de ayuda, 144 por casos de violencia, 145 por desapariciones de personas, y si no, en el 911, donde pueden derivar según las consultas que tengan las personas. Pero no hay que quedarse callada, no hay que quedarse con ese miedo hay que sacarlo, hay que pedir ayuda principalmente. Sí, bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es el acoso laboral. Todos sabemos que el acoso sexual se caracteriza por conductas tales como chistes obscenos, miradas lascivas, invitaciones sexuales directas o amenazas, que a veces son padecidas con desagrado y hasta humillación por las víctimas. Sí, a veces el acoso sexual es mucho más que eso. Eso Exacto, es, digamos, la invisibilización y la naturalización de con lo que empezaría, a veces queda hasta ahí, porque el chiste o, digamos, el piropo, a veces el piropo abusivo, es, digamos, mínimo frente a lo que a veces es el acoso verdadero. Termina siendo agresivo. Bueno, en el ambiente laboral estas situaciones están muchas veces acompañadas por promesas de ascensos o mejoras salariales en forma de chantaje, que cuando no son aceptadas, lo que generan son represalias y todavía mayor agresividad. Despidos, abusos y enfermedades forman parte del mismo problema, son cosas que van totalmente conectadas. Según la Organización contra el Acoso y la Violencia Laboral, el impacto sobre la salud de la víctima depende de la duración del acoso, la intensidad de la agresión y de la propia estructuración psíquica y fortaleza del yo al momento de enfrentar la situación. En el informe que han presentado, precisan que cuando el acoso en cualquiera de sus formas es reciente y persiste en la víctima la ilusión de resolución, los síntomas son similares a los del estrés, con insomnio, migrañas, cansancio, y explican que a medida que la situación persiste en el tiempo, surge el sentimiento de culpabilidad, ya que al no poder tramitar afuera dicha situación, la interpretación del hecho traumático está ausente, y la persona se repliega sobre sí misma intentando buscar en soledad las razones del atropello. Proceso reforzado por la falta de palabra, dada la incomunicación generada por vergüenza o temor a la falta de credibilidad. Este panorama general ocasiona en la víctima de la violencia laboral consecuencias alarmantes, tales como trastornos psicosomáticos, generadores de problemas digestivos como úlceras y gastralgias, endocrinos, siendo común las enfermedades en la piel, difusiones vasculares o desequilibrios de presión arterial. La organización lo que propone es que como respuesta a estas situaciones se recomienda la participación de los empleados en una organización del trabajo, así como mecanismos transparentes de ascenso y recategorización, tanto como vías de comunicación que actúen vertical y horizontalmente en el intento de erradicación de este flagelo. También la organización destaca que el trabajo doméstico en casa de terceros es una actividad paradigmática de este problema. Y dicen textualmente, lo cito textualmente, concita a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que quienes la desarrollan son principalmente mujeres, pobres y migrantes. Para entender la importancia de esta actividad para la mujer, basta decir que más del 20% de las mujeres asalariadas del país está ocupada en el sector doméstico. Hoy esta actividad está totalmente feminizada, ya que pertenece a dicho género el 97% de la fuerza laboral. No entiendo en qué relaciona el acoso laboral con el trabajo doméstico. Claro, pero porque puede en el trabajo doméstico también la inseguridad laboral
la da el patrón Claro, para con el empleado. Pero el tema porque la mayoría de las mujeres en el trabajo doméstico en realidad se relacionan más con el ama de casa, pese a que hay casos en esto de que el hijo debute con la chica que está en la casa, o el dueño también a veces tenga... A eso creo que hace referencia legal. Claro, pero el acoso laboral, digamos, es transversal a todas las situaciones socioeconómicas y a los distintos puestos de trabajo, porque como en la mayoría de las situaciones de acoso y de violencia de género, lo que se juega es la disparidad de poder. Entonces, sea donde fuere, sea el estrato social que sea, o la capacidad técnica, los conocimientos que fueren de la persona, cuando hay una disparidad de poder, y en eso sí, la mayoría de las mujeres en general están en puestos de menor jerarquía, por este tema del techo de cristal, o sea, la menor posibilidad de ascensos en los trabajos que tenemos las mujeres, o sea, una invisibilización de esa discriminación que se nos hace para llegar a puestos más altos, muchas mujeres en los puestos más bajos, y después la pirámide va a su vez haciéndose cada vez más chiquita, y en esos puestos, digamos, de mayor jerarquía están los varones. Y yo creo que casi todas las mujeres hemos pasado por situaciones de acoso laboral, son muy complicados porque son muy difíciles de demostrar. En general, la persona que acosa no lo hace a la vista de todas las personas. La persona que acosa suele ser una persona de tener buena fama, buen nombre, justamente si es una persona que es jefe, tiene en general ganada la buena voluntad del resto de las personas, que no quiere quedar mal con el jefe. Suelen ser personas muchas veces carismáticas o, digamos, con don de gente pareciera, entonces es difícil decir algo que a ojos de los demás no sucede. Y además está en juego el puesto de trabajo, entonces es muy difícil, digamos, se camina por un delgado hilo de esto del rechazo y de cómo hacer para que no juegue, no se ponga en riesgo nuestro puesto de trabajo. Realmente es una situación muy común, más común de lo que se cree, algo que ha sido naturalizado en el tiempo, muy invisibilizado, es una carga más que afrontamos las mujeres, que probablemente a ese trabajo llegamos también con el acoso callejero, ¿no? Con esto de salir de nuestra casa y tener que pensar qué ropa nos ponemos o no, por qué calle andamos o no, tratar de no escuchar todas las barbaridades que a veces nos pueden decir. Y así luego llegar al lugar de trabajo, donde se supone que tenemos que, en una forma distendida y en un ambiente propicio para el pensamiento, tenemos que muchas veces soportar a jefes que haciendo, digamos, tomando ese poder que tienen por estar jerárquicamente encima de nosotras, lo usan justamente más allá, porque a veces, aunque la promesa no sea de un puesto de trabajo mejor, no sea de un ascenso, no sea de ningún bien material, simplemente el acosador empieza a acosar y la persona está en una situación que la van encerrando y no sabe cómo salir de ahí, porque sabe que si lo cuenta no le van a creer, porque la amenazan muchas veces, porque piensa que necesita ese puesto de trabajo, entonces no tiene manera de escapar a ese círculo, entonces muchas veces vive situaciones muy, muy complejas, que son muy angustiantes, que verdaderamente son muy violentas. A mí me ha pasado de estar en una oficina que un jefe cerrara la puerta y acercarse a mí y decirme, yo cuando la veo esto, lo otro, escuche cómo late mi corazón, y yo decir, Dios mío, acá se pudre todo porque yo voy a empezar a gritar, me van a echar. Y es horrible, es realmente horrible. Me ha pasado con psicólogos que a lo mejor estaban encargados de derechos humanos y que me decían, cuanto más te negás, más linda te pones, y cosas así que suenan tortuosas, de ir hasta, no sé, una fotocopiadora y que me persigan. Realmente se vuelve el lugar de trabajo un lugar amenazante, y es horrible tener que ir todos los días a un lugar donde una mujer se siente amenazada. Claro, también hay que también tener en cuenta de que el acoso laboral no es exclusivamente hacia las mujeres, también ocurre con los varones mediante las presiones y la flexibilización laboral, el cumplir más de una tarea, el desarrollar tareas que no están contempladas en el en el convenio colectivo de trabajo, implica también una suerte de acoso laboral. ¿Por qué? Porque el riesgo es quedarse sin el sustento para su familia. Claro, igual eso ya no es acoso, no estaría, digamos, bajo el cuadro del acoso, sino eso ya sería una vulneración. Esa es violencia laboral.
Claro, por eso no es el acoso laboral, no es una forma de violencia, digamos, que puede estar ligada a la explotación y al no tener en cuenta otros derechos, ¿no? Pero está separado, digamos, de esto que venimos hablando. Exacto. En cuanto al acoso laboral. Bueno, ya se nos termina el programa, los saludamos hasta la semana que viene, que tengan un lindo miércoles y un hermoso fin de semana. Nos vemos. Nos vemos, hasta pronto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo.